¿Sabes qué pasaría si un millonario se despertara mañana con un salario mínimo? No lloraría. No se quejaría. Y, definitivamente, no diría no se puede. Lo primero que haría sería algo que la mayoría ni siquiera se atreve a pensar: agarrar un machete y empezar a cortar gastos inútiles, uno por uno, sin piedad. Netflix, delivery, café caro, ropa innecesaria, todo fuera. Porque mientras vos pensás que el problema es que el dinero no alcanza, él entiende que el dinero se fuga por donde no lo controlas. Un millonario con salario mínimo no gastaría para impresionar a nadie, gastaría solo para avanzar. No se preocuparía por lo que dirán, sino por cuánto puede ahorrar, invertir o multiplicar. Vería cada peso como una semilla, no como una recompensa. Y en lugar de mirar al cielo esperando un aumento, miraría su bolsillo y diría: ¿dónde estoy perdiendo? Este no es un vídeo sobre cómo volverte rico de la noche a la mañana. Es sobre cómo pensar como alguien que jamás vuelve a ser pobre. Porque la diferencia real no está en el monto del sueldo, sino en la forma en que lo enfrentas. Mientras la mayoría busca comodidad, el millonario busca control. Mientras vos pensás que recortar gastos es sufrir, él sabe que es liberar. Porque ahorrar no es castigo, es estrategia. Y cuando entendés eso, dejas de ser víctima del sistema y empezás a jugar el mismo juego que ellos, con las mismas reglas, pero desde tu lado. Así que sí, si un millonario ganara salario mínimo, lo primero que haría sería brutal. Y lo más curioso, es que vos también podrías hacerlo, si cambiaras una sola cosa: tu mentalidad. ¿Qué pasaría si un millonario tuviera que vivir con tu sueldo? ¿Sobreviviría o prosperaría? Comenta qué harías vos con un salario mínimo si pensás como un millonario, y suscríbete para descubrirlo. 1. Prioridades esenciales. Un millonario que ganara salario mínimo no se dejaría llevar por el impulso ni por la presión del entorno. Su primera acción sería establecer prioridades claras. Porque cuando el dinero es escaso, cada peso necesita un propósito. Y para él, esos propósitos se dividen en 3 pilares: comida, techo y transporte. Nada más. Todo lo demás es ruido. Comida, no compraría por antojo, compraría por estrategia. Buscaría alimentos básicos, duraderos y nutritivos. Nada de delivery ni compras impulsivas. Cocinaría en casa, no solo por ahorrar, sino por tener control. Para un millonario, comer es sobrevivir con inteligencia, no consumir por ansiedad. Techo, jamás permitiría que el alquiler o la hipoteca se lleven más del 50% de su ingreso. No se endeudaría para vivir en un lugar que solo lo hace parecer rico mientras se vacía por dentro. Preferiría un espacio modesto, funcional y seguro, que no lo esclavice. Porque sabe que la libertad financiera empieza cuando dejas de trabajar solo para pagar un techo. Transporte. Elegiría eficiencia antes que comodidad. No le importa si el auto no es del año ni si viaja en transporte público. Lo que le importa es el costo-beneficio. Cada viaje tiene que tener un propósito. Un millonario no gasta para llegar con estilo, gasta para llegar con propósito. La clave está en su mentalidad. Mientras la mayoría asocia la austeridad con escasez, él la ve como una herramienta de poder. Cada decisión es un paso hacia la independencia, no una renuncia. Austeridad no es castigo, es estrategia. Porque el que sabe postergar el placer inmediato, gana el juego a largo plazo. Así piensa un millonario incluso con un salario mínimo. Su prioridad no es parecer que vive bien, sino asegurarse de poder vivir mejor mañana. 2. Ahorro y hábito. El mayor error que comete la mayoría no es gastar demasiado, sino creer que no puede ahorrar porque gana poco. Esa frase, con este sueldo no se puede, es el ancla que hunde a miles de personas cada mes. Pero un millonario que viviera con salario mínimo no pensaría así. Él sabe que el ahorro no depende del monto, sino del hábito. Ahorrar, aunque sea una moneda, no cambia tus finanzas de un día para otro, pero cambia tu mentalidad. Y cuando la cabeza cambia, todo cambia. Un millonario no espera tener más dinero para empezar a ahorrar, empieza a ahorrar para tener más dinero. Porque entiende que el ahorro no es una consecuencia, es una disciplina. Pensemos en algo simple: tenés $20. Podés gastarlos en un café o guardarlos. Si los gastás, desaparecen en minutos. Si los guardás y lo repetís todos los días, en un año tenés más de $7.000. No es fortuna, pero es la prueba de que el control existe. Es el músculo financiero entrenándose.
Ahorrar no significa privarte, significa priorizar. Cada peso que no gastas sin sentido es un voto por tu futuro. Y cuando lo haces una vez, tu mente empieza a reconocer el patrón. Si puedo guardar una moneda hoy, puedo guardar 2 mañana. Esa repetición construye algo mucho más poderoso que una cuenta bancaria, construye carácter. El millonario entiende que ahorrar no es acumular dinero, es acumular opciones. Y cada opción que ganas te aleja un paso de la dependencia, del estrés y de la escasez. Por eso, cuando alguien dice no puedo ahorrar, lo que en realidad está diciendo es no quiero empezar pequeño. Y ahí está la diferencia. El pobre espera el momento ideal, el millonario lo crea con lo que tiene. 3. Evitar pasivos. Aquí empieza la verdadera diferencia entre quien sobrevive y quien progresa. Un millonario, incluso con un salario mínimo, no piensa en cuánto puede gastar, sino en cuánto puede hacer que su dinero trabaje por él. La clave está en distinguir una verdad que muchos ignoran: los pasivos te quitan dinero, los activos te lo devuelven. Un pasivo es todo aquello que consume tu bolsillo sin darte nada a cambio. Esa camiseta nueva, ese celular porque el otro ya es viejo, esa cena solo para aparentar. Cada vez que gastas por impulso, estás entregando tu libertad a cambio de un momento. Los millonarios lo saben, los pasivos son dulces envenenados. Te hacen sentir bien un rato, pero te dejan vacío después. Un activo, en cambio, es algo que pone dinero de vuelta en tu bolsillo, aunque sea poco. Una herramienta, un libro que te enseña a vender, una máquina que podés usar para generar ingresos, o incluso invertir en tus habilidades. Si con el mismo dinero que ibas a gastar en ropa compras insumos para revender, ya diste un paso hacia el lado correcto del tablero. La mentalidad millonaria no se trata de ser tacaño, sino de ser estratégico. Cada gasto es una decisión entre fortalecer tu futuro o alimentar tu ego. Por eso, antes de comprar algo, un millonario se hace una pregunta sencilla: ¿esto me devuelve dinero o me lo quita? Esa sola frase puede cambiar tu destino financiero. El secreto no es ganar más, sino dejar de perder. Evitar los pasivos es como cerrar una canilla que gotea. Tal vez no parezca mucho, pero con el tiempo, esa agua ahorrada se convierte en un río. Y ese río, si lo guías bien, puede llevarte directo a la libertad económica. 4. Planificación brutal. Un millonario, incluso con salario mínimo, no deja que el dinero lo controle. Lo planifica con precisión quirúrgica. Cada dólar tiene un propósito, cada gasto tiene una razón. No hay espacio para impulsos ni para caprichos disfrazados de recompensas. Su regla es simple: pensar en el mes entero, no en el antojo del momento. Mientras la mayoría gasta el sueldo en los primeros días y sobrevive el resto del mes a base de quejas, el millonario diseña una estrategia desde el primer segundo. Divide su dinero como si fuera un inversionista: comida, techo, transporte, ahorro y oportunidad. Nada se deja al azar. Cada peso asignado tiene una misión clara: mantenerlo estable hoy y hacerlo crecer mañana. Para él, comprar comida en cantidad no es aburrido, es inteligente. Pagar el abono mensual del bus no es un sacrificio, es una decisión estratégica. Porque sabe que los pequeños gastos improvisados son los agujeros invisibles que hunden el barco financiero. Esta planificación brutal no es frialdad, es libertad. Quien planifica deja de vivir apagando incendios. Sabe exactamente hasta dónde puede llegar, qué puede gastar y qué debe postergar. No hay improvisación, hay visión. Y acá está el punto clave: la planificación no se trata de tener más dinero, sino de saber qué hacer con el que ya tenés. Un millonario no confía en la suerte, confía en sus números. No necesita ganar más para mejorar su vida, necesita pensar mejor. Porque al final, la diferencia entre quien sobrevive y quien prospera no está en el sueldo, sino en la estrategia. El pobre reacciona, el millonario se anticipa. 5. Mentalidad de oportunidad. Un millonario con salario mínimo no se lamenta por lo poco que tiene, se enfoca en lo que puede hacer con eso. Mientras la mayoría dice no alcanza, él pregunta: ¿cómo puedo hacerlo alcanzar? Esa simple diferencia mental lo separa de los que se quedan estancados. La queja nunca cambia nada, la oportunidad siempre está escondida en lo que otros descartan. Cuando alguien con mentalidad pobre ve un billete chico, piensa en gastarlo antes de que se acabe. El millonario, en cambio, lo ve como una semilla. Sabe que el dinero primero se multiplica en la cabeza antes de hacerlo en el bolsillo.
No se trata de cuántos ceros tenés en la cuenta, sino de cuántas ideas sos capaz de generar con un solo dólar. Ejemplo claro, 2 personas reciben el mismo sueldo. Una se queja, compra sin pensar y termina igual o peor. La otra busca una pequeña forma de multiplicarlo, vende algo, cocina, ofrece un servicio, y cierra el mes con más de lo que empezó. La diferencia no fue el dinero, fue la mentalidad. La escasez te hace ver límites, la oportunidad te hace ver caminos. El millonario no ignora la dificultad, la usa como combustible. Donde otros ven un callejón sin salida, él ve una puerta oculta. Y esa es la verdad incómoda, nadie sale de la escasez quejándose, solo actuando distinto. El dinero no llega para los que esperan, llega para los que piensan, prueban y crean. Porque el dinero, antes de crecer en tus manos, crece en tu mente. 6. Disciplina como base. Un millonario con salario mínimo no se desespera por lo poco, lo usa como un gimnasio mental. Cada billete, cada gasto, cada decisión es una repetición más en el entrenamiento de la disciplina financiera. Sabe que la riqueza no empieza con una cifra, empieza con un hábito. Porque si no podés manejar $300, tampoco vas a manejar 3.000 ni 30.000. El número cambia, la mentalidad no. La mayoría dice, cuando gane más, me voy a organizar. Pero ese día nunca llega, porque el desorden no se corrige con más dinero, se multiplica. El millonario lo entiende, primero se entrena el control, después llega la abundancia. Su secreto está en tratar cada cantidad, por pequeña que sea, con el mismo respeto con el que manejaría una fortuna. Imagina que cada mes con salario mínimo es una prueba de resistencia. No se trata de cuánto tenés, sino de cuánto sos capaz de administrar sin rendirte. Ese es el verdadero músculo financiero, el de la constancia, el de planificar aunque duela, el de ahorrar aunque parezca insignificante. La disciplina es lo que transforma el esfuerzo en progreso. No hay atajos, no hay milagros. Solo práctica. Cada dólar bien usado es una victoria mental. Y cada error corregido, una lección que vale más que cualquier curso. El millonario ve la austeridad como entrenamiento, no como castigo. Mientras otros se quejan del sacrificio, él entiende que está construyendo su versión más fuerte. Porque la disciplina no solo te da dinero, te da poder, el poder de no depender, de no caer, de no repetir errores. Por eso, quien domina la disciplina con poco, inevitablemente prospera cuando tiene más. 7. El salario como trampolín. Un millonario con salario mínimo no vería su situación como una condena, sino como un punto de partida. Mientras la mayoría repite no alcanza, él se pregunta, ¿qué puedo construir desde acá? Esa mentalidad lo cambia todo, porque transforma la escasez en oportunidad. No espera a que el dinero llegue para actuar, actúa para que el dinero llegue. El salario mínimo no es un límite, es el terreno donde se entrena la creatividad. Con poco, el millonario prueba, ajusta y mejora. Quizás monta un pequeño emprendimiento, aprende una habilidad nueva, o busca generar ingresos extras con lo que tiene a mano. No espera que el jefe lo salve ni que el gobierno lo rescate. Entiende que el cambio empieza con su forma de pensar y decidir. Cada dólar, por pequeño que parezca, se convierte en una herramienta para escalar. No lo gasta todo en sobrevivir, lo usa para sembrar algo que le permita avanzar. Porque sabe que la riqueza nunca empieza con abundancia, empieza con estrategia. El millonario no ve el salario mínimo como un techo que lo aplasta, sino como un trampolín que lo impulsa. Sabe que si puede construir disciplina, ahorro y enfoque con poco, entonces cuando tenga más, lo multiplicará con inteligencia. Y ahí está la diferencia fundamental. Mientras muchos esperan tener más para cambiar su mentalidad, el millonario cambia su mentalidad para tener más. No ve el salario como una cadena, lo ve como una oportunidad de salto. Porque el dinero no define tu destino, lo hace la forma en que elegís usarlo. 8. Mentalidad millonaria. Un millonario con salario mínimo tendría un lujo que casi nadie se permite, pensar a largo plazo. Mientras la mayoría vive apagando incendios, él usa la cabeza fría para diseñar un plan. No improvisa, no se deja arrastrar por el impulso. Cada dólar que entra tiene un destino, cada renuncia tiene sentido. Esa es la diferencia entre sobrevivir el mes y construir el futuro. El millonario reparte su dinero con estrategia. Una parte para comer, otra para ahorrar, otra para invertir. Nada queda al azar.
Entiende que la verdadera riqueza no es gastar sin pensar, sino organizar cada peso con propósito. No necesita aparentar para sentirse bien. Sabe que cada decisión consciente hoy es una victoria invisible que se multiplica mañana. La austeridad, para él, no es pobreza, es inteligencia emocional. Renunciar hoy es ganar mañana. Mientras otros lloran porque no pueden pagar la pizza del sábado, él sonríe sabiendo que esa misma plata ya está sembrada para rendirle después. Cada sacrificio tiene una recompensa aplazada, y eso lo coloca en otra liga. El millonario no necesita que cambie el salario para mejorar su vida. Cambia primero su mentalidad y con eso cambia todo lo demás. Entiende que la riqueza no depende del sueldo, sino de la estrategia y la paciencia. Porque un pobre piensa en sobrevivir, pero un millonario piensa en crecer, incluso cuando gana lo mismo. Esa es la esencia de la mentalidad millonaria, ver el dinero no como un fin, sino como una herramienta. No busca placer inmediato, busca libertad futura. Y esa visión lo separa de todos los demás. 9. Inversión en conocimiento. Un millonario con salario mínimo entiende una verdad que la mayoría ignora. La mejor inversión no está en las cosas que compras, sino en lo que aprendes. Mientras muchos gastan lo poco que tienen para sentirse bien por unas horas, él usa ese mismo dinero para construir algo que le dure toda la vida, conocimiento. La diferencia es simple pero poderosa. Uno compra calorías, el otro compra oportunidades. Con los mismos $20 que alguien gasta en una cena o en una salida, el millonario paga un curso, aprende una habilidad, o adquiere una herramienta que más adelante puede convertir en ingresos. No busca gratificación inmediata, busca progreso. Sabe que cada nuevo aprendizaje es una semilla que, con tiempo y práctica, puede multiplicar su valor. Un curso de diseño, marketing o programación puede abrir una puerta que antes parecía imposible. Esa puerta no se compra con dinero, se abre con conocimiento. Mientras otros se justifican diciendo no tengo plata para invertir en mí, el millonario ve que si la tienen, solo la destinan mal. Entiende que una noche de diversión se olvida al día siguiente, pero una habilidad nueva te acompaña toda la vida. Por eso, cuando debe elegir, siempre invierte en sí mismo antes que en placer pasajero. Esta mentalidad lo saca del círculo del salario mínimo, porque cada nueva habilidad amplía sus opciones y le da poder sobre su tiempo y su dinero. No espera que el mundo cambie para él, cambia él para cambiar su mundo. Esa es la inversión más rentable que existe. 10. Capital social. Un millonario con salario mínimo sabe que el dinero puede acabarse, pero las relaciones correctas pueden abrirte puertas para siempre. Por eso, mientras otros usan su tiempo libre para distraerse o quejarse, él lo invierte en construir su red de contactos. Entiende que muchas veces el activo más poderoso no es el dinero, sino el capital social. Después de su jornada, no se encierra a lamentarse, busca conectar. Habla con personas, ofrece su ayuda, comparte ideas, se hace visible. Aunque al principio no gane nada, siembra presencia, credibilidad y confianza. Porque sabe que cuando aparezca una oportunidad, la gente no llama al más talentoso, sino al más presente. El millonario ve las relaciones como puentes, no como favores. Sabe que cada conversación puede transformarse en un proyecto, una alianza o una nueva fuente de ingresos. No se trata de adular ni de pedir, sino de aportar valor, de estar donde se mueve la información y la oportunidad. Mientras la mayoría con salario mínimo se convence de que no tiene nada que ofrecer, él ofrece su tiempo, su esfuerzo, su actitud. Transforma esas cualidades en reputación, y esa reputación en oportunidades. Ese es su activo invisible, la confianza que inspira. El capital social es más duradero que el dinero porque crece con cada interacción. Un contacto puede cambiar tu destino más rápido que un aumento de sueldo. Por eso, el millonario nunca subestima el poder de una conversación, una recomendación o una colaboración. Entiende que la verdadera riqueza no se acumula solo en la cuenta bancaria, sino también en las conexiones que multiplican tus posibilidades. 11. Paciencia y resistencia. Un millonario con salario mínimo posee una cualidad que pocos logran entrenar, la paciencia. Sabe que el crecimiento real no se mide en días, sino en meses, incluso años. Mientras la mayoría se desespera cuando el dinero no alcanza o los resultados no llegan, él mantiene la calma y sigue el plan. Porque entiende que la paciencia no solo ahorra dinero, también evita errores caros.
Cada mes con poco dinero es para él una prueba de resistencia mental. No se trata de aguantar por resignación, sino de entrenar la capacidad de esperar el momento correcto. No corre detrás de atajos ni de promesas rápidas. Sabe que los caminos más sólidos se construyen despacio y que la paciencia paga intereses. Mientras otros gastan los últimos billetes en cualquier cosa para sentirse vivos, el millonario se detiene, evalúa, planifica. No confunde movimiento con progreso. Prefiere avanzar lento, pero seguro, antes que perder todo por actuar impulsivamente. Esa calma lo convierte en alguien imparable, porque no depende de la suerte ni del entusiasmo momentáneo. Su constancia lo protege del miedo y de las estafas que atrapan a los impacientes. Donde la mayoría ve desesperación, él ve entrenamiento. La paciencia, para el millonario, no es pasividad, es poder. Es la capacidad de resistir la incomodidad temporal para lograr resultados duraderos. Cada día que mantiene el control, refuerza su carácter y se acerca más a la libertad que busca. Porque al final, no gana el que corre más rápido, sino el que aguanta más tiempo sin rendirse. Al final, todo se resume en una verdad incómoda: el dinero solo multiplica tu mentalidad. Si pensás como pobre, aunque ganes más, seguirás igual. Pero si pensás como millonario, incluso con poco, vas a encontrar la salida. La diferencia nunca estuvo en el sueldo, sino en la forma de pensar, planificar y actuar. Así que ahora te toca a vos. Si mañana solo tuvieras un salario mínimo, ¿seguirías gastando en tonterías o empezarías a aplicar lo que aprendiste hoy? Escribílo en los comentarios, porque ahí se ve tu verdadera mentalidad, la de supervivencia o la de crecimiento. Y suscríbete, no para hacerme rico a mí, sino para que dejes de enriquecer al sistema con tus errores. Porque la verdad es simple, no importa cuánto ganes, importa cómo pensás. Y hoy ya no podés decir que no lo sabías.